En esta ocasión vamos a exponer nuestro proyecto del curso de sistemas de telecomunicaciones, de que nuestro trabajo sería diseño de una red FTTH en Chepén, dirigido por el grupo de alumnos Julca Rubio Anderson, Fonseca Perales Alexander, Taqueda Cabrera Leandro, a cargo del docente ingeniero Alejandro León Serna. Entonces, nuestro informe se divide en la parte del índice. Tenemos nuestra introducción, que va a tener las consideraciones generales, los objetivos, el alcance, los términos. Luego vamos a ir al diseño de la red FTTH desbalanceada en Chepén. Vamos a ver unas simulaciones, una calculadora, una simulación de una red FTTH y las conclusiones. Entonces, en nuestra introducción tenemos nuestras consideraciones generales, tenemos la descripción de nuestro proyecto. El proyecto de FTTH en Chipén tiene como objetivo desplegar una red de fibra óptica que proporcione servicios de alta velocidad de Internet, televisión y telefonía a los hogares y negocios en la ciudad. La red de FTTH reemplaza a las tecnologías de acceso anteriores, ofreciendo mejor rendimiento y capacidad. Entonces, como justificación, tenemos una demanda creciente, una mayor competitividad en Chipén en términos de conectividad y tecnología, y vamos a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos mediante el acceso a servicios avanzados de comunicaciones y entretenimiento. Los beneficios que se esperan con nuestra red FTTH balanceada en Chepén va a ser una mejor velocidad de Internet, una mayor capacidad y expansión para la transmisión de datos y la reducción de interferencias y atenuación de la señal comparado con las tecnologías de cobre. Tenemos nuestro objetivo general, que sería desplegar una red FTTH en Chepén que proporcione servicios de telecomunicaciones de alta calidad y velocidad a hogares y negocios, mejorando así la conectividad y el acceso a tecnologías avanzadas. Tenemos nuestros dos objetivos específicos, que sería realizar un diseño detallado de la red FTTH, incluyendo la planificación de rutas de fibra óptica y la ubicación de equipos clave como el OLT y los divisores ópticos. Además, tenemos que seleccionar los componentes más convenientes con la finalidad de asegurar que la red FTTH cumple con los estándares requeridos. Nuestro alcance, nuestro propósito de nuestro proyecto va a ser delinear y describir las mofas troncales y nodales, así como las cajas de empalme usadas en el despliegue e instalación de una red de fibra óptica en el área G001 HP. Se pretende proporcionar una comprensión detallada de estos componentes esenciales utilizados en la infraestructura de red, destacando su función y ubicación. Para nuestro diseño de red FTTH, vamos a definir los siguientes términos principales. Vamos a utilizar mofas troncales, mofas nodales, ODF, OLT y ODN. Acá hemos detallado un pequeño concepto de definición de cada uno de estos y vamos a ir a lo que ya sería nuestra distribución FTTH desbalanceada. Lo hemos dividido en dos partes, en planta interna y planta externa. La planta interna tiene la parte de la OLT, donde se conecta el transceiver XFP con una potencia de 0 a 4 decibelios, en una ventana de trabajo de 1550 y un umbral o nivel de recepción de -24 a una ventana de trabajo de 1310. Acá podemos observar una pérdida por conector entre el transceiver y la OLT. Luego, entre la OLT y la OEDF se van a unir mediante un cable de patch cord de fibra óptica. Y acá también vamos a tener una pérdida por conector de 0,35. Esta va a ser la vista frontal de la OEDF, la distribución, y la vista de atrás o la vista anterior. Podemos observar que todos los cables de fibra óptica se van a unir en uno solo para darnos el cable de fibra óptica de planta externa. Acá podemos ver la vista interior de la OEDF. Podemos observar que entra el cable de fibra y se va a realizar una fusión entre hilo y hilo, dándonos una pérdida por fusión de 0,1 decibelio. Acá tenemos la suma de atenuaciones en planta interna, dos pérdidas por conectores, dándonos 0,7 y una pérdida por fusión de 0,1, teniendo un total de 0,8. Acá tenemos nuestra planta externa, vamos a tener nuestro nodo y lo hemos dividido en distintos puntos,
en puntos donde se hace empalme por fusión, sangrado de fibra óptica, donde encontramos splitters, donde realizamos empalmes mecánicos, donde está la cometida y todo ello. Entonces empezamos en el punto A, que sería el cable que viene del nodo, un hilo de fibra, un cable de fibra de 256 hilos. Entonces en este empalme por fusión, caja de empalme, vamos a tener una entrada de 256 hilos, de los cuales 128 se van a fusionar para ir al punto B. Acá vamos a tener una pérdida por fusión de 0,1. Luego en el punto B vamos a tener un sangrado de fibra. Acá vamos a utilizar el mismo cable, solamente que vamos a dividir los hilos. Acá no se va a ver pérdidas. Luego en el punto C se realiza otro empalme por fusión, teniendo 0,1 de pérdidas. Ahora vamos a tener un hilo de 64 hilos. Este cable va a ir al punto D. Este punto D es un DBCAU de la zona G001 de CHEPEM. Acá en esta zona, bueno, en este componente podemos observar que tenemos splitters balanceados, reserva para ampliación, pero como nosotros estamos viendo una red FTTH desbalanceada, vamos a coger un hilo. Este hilo va a ir en un cable de 32 hilos. Va a pasar por las CTO 22, CTO 21, CTO 20 y vamos a empezar con nuestra red desbalanceada desde la CTO 10. Entonces acá tenemos nuestra CTO 10. Entre la CTO 10 hasta la CTO 8 va a tener la misma distribución. Vamos a utilizar un splitter desbalanceado 90-10. Esos splitters, cajas, van a estar preconectorizadas. Entonces, al estar preconectorizadas, vamos a tener dos pérdidas por conectores, el conector de entrada y el conector de salida. Además, tenemos que considerar la pérdida del splitter. De 90% va a ser 0,7 y del 10% va a ser de 11. Pero como nosotros vamos a seguir trabajando con la potencia del 90%, vamos a utilizar nuestra pérdida de 0,7. El mismo desarrollo se hace en el CTO 9 y el CTO 8. Ahora en el CTO 6 es parecido, pero ahora no se va a utilizar de 90-10. Vamos a utilizar de 85-15, igual uno preconectorizado. Lo único que va a cambiar va a ser la pérdida, que ahora vamos a tener una. En la CTO 4 vamos a utilizar 80-20, tenemos 1,4. En la CTO 3 tenemos 1,9. Y vamos a ir así hasta la CTO 2, donde vamos a utilizar 60-40. Vamos a tener una pérdida de 2,7 para finalmente ir al punto E, que va a ser la CTO 1. Ahí vamos a utilizar un splitter balanceado de A1-A8. Entonces en este vamos a tener una pérdida por fusión de 0,1. La pérdida del splitter de 1-8 va a ser 10,5 y la pérdida por conector va a ser 0,35. Además vamos a tener una reserva de fibra. Luego ya vamos a ir al punto F y al punto G con cable drop y con cable patch cord. En el punto F tenemos nuestra roseta, donde se va a hacer un empalme mecánico de 0,5 como pérdidas. Vamos a tener dos pérdidas por conectores entre la roseta y la ONT. Acá tenemos planta externa. Ahora vamos a ver nuestra distribución de forma más gráfica con los componentes. Entonces acá tenemos los componentes que hemos utilizado. Hemos utilizado una OLT de la marca Huawei, el modelo MA5603T, el transceiver XFP STM64, nuestra OEDF, nuestro DBCAU, CTO, Rosetta y ONT. Acá tenemos nuestra vista interna de planta interna con los equipos. Sigue la misma lógica. Acá tenemos nuestro mapa de CHEPEM con la planta externa, que ya vamos a explicar eso en unos minutos. Acá tenemos igualmente el análisis de nuestra red con los equipos. Acá podemos ver lo
que les estaba comentando de las cajas preconectorizadas, conector de entrada, conector de salida. Acá tenemos nuestro em, pérdida mecánica de 0.5 por conectores. Ahora tenemos nuestro cálculo total del link budget. Tenemos de subida y de bajada. Entonces primero vamos a ir con la ventana de trabajo de 1550, donde tenemos una pérdida de 0.2 por kilómetro. Acá podemos observar 0.2. Entonces, teniendo en consideraciones todas las pérdidas por conectores, por fusión, por distancia de fibra óptica, por su atenuación, los splitters utilizados, vamos a tener un total de 27.8. Entonces, el transceiver que hemos utilizado tiene una potencia de 0 hasta 4 dBm en una ventana de trabajo de 1550 y la ONT tiene un nivel de recepción de menos 28. Utilizando la potencia máxima del transceiver, que sería 4, vamos a tener un power budget que va a ser la potencia de la OLX menos el nivel de recepción de la ONT. Entonces vamos a tener 4 menos 28, nos va a dar 32. Nuestro margen de seguridad o power margin va a ser de 3. Entonces tenemos un leak loss de 29. Entonces, como nosotros tenemos 27.8, estamos inferior a 29, lo cual nos asegura una buena conexión. Ahora vamos a trabajar en la ventana de 1310, que tenemos 0.35. Acá podemos observar 0.35 dBm por kilómetro. Hemos realizado las mismas consideraciones de pérdidas por conectores, por fusión, splitters. Ahora vamos a tener una pérdida de 28.3. El ONT tiene una potencia de 0.5 hasta 5 en la ventana de trabajo de 1310 y el transceiver un nivel de recepción de menos 24. Entonces, analizando el power budget, tenemos uno de 29. Igualmente seguimos con el mismo margen de seguridad de 3. Tenemos un link loss de 26, pero podemos observar que ahora nuestras pérdidas son de 28.3, que estamos por debajo todavía del power budget, pero no es recomendable. Tenemos que estar en nuestro link loss. Lo que podemos utilizar o lo que podríamos realizar es utilizar menos splitters o mejorar la potencia de los equipos. Ahora sí vamos a el Google Earth. Acá tenemos nuestra red de CHEPEM. Todo esto es CHEPEM dividido por zonas. Entonces, empezando acá nosotros tenemos nuestro nodo que con el cable amarillo, y línea amarilla, simbolizamos nuestro cable de 256 hilos. Acá podemos ver de que vamos hasta el DBKU G005, donde hacemos un empalme para ir con un hilo de 128 que está de rosado. El hilo de 128 va a seguir hasta el DBKU G03, donde va a ser un sangrado de fibra. Vamos a ir con este mismo hilo de 128 hasta el DBKU G02. Luego vamos a hacer un empalme para ir con un cable de 64 hilos hasta el DBKU G01. Ya de aquí vamos a trabajar con solamente 32 hilos, que es la línea verde. Entonces pasamos por el seteo 22, 21, 20 y vamos a la 10. Hemos escogido esta distribución ya que la CTO 01 es la más lejana. Entonces, acá tenemos la 22, 21, 20, la 10, así hasta llegar a la CTO 0. Luego voy a dar paso a mis compañeros para que puedan explicar las simulaciones. Yo voy a desarrollar lo que es un bosquejo general de la parte de la red CHEPEN, de lo que constituye la parte OLT, ODN y la ONT. Ya que nos encontramos dentro del software Optim System, eh, se ha configurado cada parte de la red FTTH, en este caso con la OLT,
donde es más que todo lo que son transmisión, tanto en este caso de voz como de video. También tenemos la parte de ODN, donde es la distribución de toda la red, los elementos pasivos que se utilizan, y la ONT, donde ya es prácticamente todas las conexiones a los usuarios. ¿Ok? Bueno, vamos a detallar cada parte de esta red, comenzando por lo que es la OLT. Como mencioné, es un bosquejo general aplicado con los componentes que se encuentran dentro de este software. Entonces, hemos utilizado lo que es una transmisión para datos y videos, un TX, que van a transmitir lo que son tanto video como datos y voz. Entonces, tanto para datos y voz, hemos utilizado lo que es un WDM ADD. Esta parte de su función es un multiplexación por divisor de longitud de onda. Lo que pasa es que este va a combinar múltiples señales em, de diferentes longitudes de onda en una sola fibra óptica. Después tenemos lo que es la optical fiber, que es la función de la fibra, es el medio físico por el cual se va a transmitir lo que es la señal óptica. En OptiSystem puedes configurar diferentes longitudes de fibra óptica para simular la distancia, ¿no? En este caso 3 kilómetros. Bueno, después tenemos la parte que es el circular bidireccional, que en este caso nos ha permitido lo que es la transmisión bidireccional de señales ópticas en una sola fibra. Se utiliza más que todo para manejar tráfico en ambas direcciones, en upstream y en downstream. Bueno, además he colocado lo que son optical power meter para ver las diferentes señales. Y bueno, eso sería en la parte de lo que es la OLT. También lo que hemos visto es un receptor en la parte de la OLT, un fotodetector en este caso. Y también pasando a lo que es ahora la ODN, la parte de distribución, las redes pasivas, de los componentes pasivos, hemos utilizado lo que es el óptico atenuador, que en este caso reduce la potencia de la señal óptica para evitar la saturación del receptor o para simular pérdidas en la red. También hemos utilizado lo que es un bidireccional optical feeder para simular a la fibra óptica unidireccional, ¿no? Va a permitir lo que es la transmisión de señales en ambas direcciones. Como también se puede ver, tenemos lo que son conectores en esta parte, donde va a simular las pérdidas, ¿no? Como lo mencionó mi compañero anterior, por conector 0.35 dB. Después de eso tenemos lo que es el óptica delay. Más que todo esto introduce un retraso en la señal óptica que puede ser útil para la sincronización más que todo y simulación de retardos en la red. Y después vemos como principal lo que es el splitter. En este caso, splitter desbalanceados. Hemos utilizado para lo que es en este caso como es un bosquejo general, tanto un splitter de 1 a 8 como de 1 a 16, ¿no? Entonces, como se aprecia ahí, tenemos en forma de cascada lo que son la parte de los splitters. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a dividir la señal óptica en múltiples señales con menor potencia en una red GPON. Bueno, los splitters se utilizan para distribuir la señal desde el nodo central, que es la OLT, hasta lo que son los múltiples usuarios, ¿no? La ONTs. Bueno, por última parte tenemos lo que es la ONT. Ya en esta parte, como les mencioné, es la configuración a lo que son los usuarios. Tenemos en la parte final, que es el dispositivo, ¿no? En las instalaciones que se hace del usuario que recibe la señal óptica y lo va a convertir en una señal eléctrica para uso en servicios de internet, voz o datos. No, bueno, esta sería toda la parte en lo que es un bosquejo general en el software de OptiSystem. Doy pase a mi compañero siguiente que va a explicar lo que es el cálculo de potencias en el software. Bueno, para continuar con la exposición, hemos hecho el desarrollo de una calculadora de presupuesto de enlace del FTTH. Bueno, para crear esta calculadora se ha desarrollado un código específico que integra todos los parámetros necesarios para realizar los cálculos. Como se puede ver acá, este código está implementado en Python. Utiliza la biblioteca Tinker para proporcionar una interfaz gráfica de usuario GUI intuitiva y fácil de usar, ¿no? A través de esta GUI, los usuarios pueden ingresar datos y obtener resultados precisos sobre las pérdidas y el presupuesto de enlaces de sus redes FTTH.
Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta calculadora? El objetivo principal de esta herramienta es calcular las pérdidas que ocurren en la señal óptica a medida que viaja a través de la red. Estas pérdidas pueden deberse a varios factores, ¿no? Ya sea como la longitud de la fibra, empalmes, conectores y lo más importante, los splitters. Bueno, para empezar, en los parámetros generales tenemos lo que es la longitud total de la fibra óptica en metros. Tenemos la pérdida de empalme por fusión. También la pérdida de empalme mecánico, la pérdida por conector y el margen de seguridad, ¿no? Bueno, para ir ingresando los datos, en la longitud de fibra, en nuestro caso, vamos a ponerle 3267. La pérdida de empalme por fusión es 0.1. La pérdida de empalme mecánico sería 0.5. Pérdida por conector es 0.35. Y el margen de seguridad que sería 3, ¿no? Ahora, acá lo que tenemos es la pérdida de fibra en subida. En este caso, la ventana de trabajo es de 1550 y la pérdida sería 0.2, ¿no? Mientras que la pérdida de fibra de bajada en la ventana de trabajo sería 1310 y su pérdida 0.35. Pasando ya a la planta interna, en este caso tenemos el PTX del transceiver, que se trata sobre la potencia de transmisión del transceiver, ¿no? Acá vamos a ingresar los valores mínimos, máximos y el valor escogido, al igual que la sensibilidad del receptor del transceiver. En este caso, los datos, bueno, nuestro mínimo es 0 y nuestro máximo 4. Y nuestro valor escogido será 4. Y bueno, en el receptor es el valor de menos 24. Ahora, también en la planta externa, lo que vamos a hacer es sobre la ONT. En este caso, nuestro valor mínimo será 0.5. Nuestro valor máximo va a ser 5 y nuestro valor escogido será 5, ¿no? Mientras que en el receptor de la ONT va a ser menos 28. Ahora, acá tenemos las dos opciones, que es agregar splitter y agregar caja de empalme. Vamos a agregar 2 cajas de empalme y 8 splitters. Vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, con respecto a los splitters, como sabemos, son dispositivos pasivos que se utilizan en redes de fibra óptica, ¿no? Para dividir una señal óptica en múltiples señales. Estas son esenciales en las arquitecturas, pues, de redes FTTH, donde una señal óptica única se necesita distribuir a múltiples usuarios finales. En este caso, tenemos el splitter tipo balanceado, desbalanceado y manual. En el balanceado, quiere decir que se divide la señal de manera uniforme, ¿no? Entre todas las salidas, ya sea, por ejemplo, de 1 a 2. En este caso se va a dividir la señal en 2 señales iguales, cada una con la mitad de la potencia original. En el caso de desbalanceado, en este caso la señal, o sea, se divide la señal de manera no uniforme. Por ejemplo, ahorita vamos a ver ya sea de 10 a 90, donde, ¿qué quiere decir esto? Que se va a enviar el 10% de la señal a una salida y el 90% a la otra. Y también tenemos tipo manual, ¿no? Donde aquí el usuario va a poder ingresar manualmente la pérdida del splitter. Bueno, para empezar a ingresar los valores, con el primer tipo, bueno, en nuestro caso, vamos a empezar con el primero, que va a ser desbalanceado, de 90 a 10, es decir, 90% para una salida y 10% para la otra.
Eh, Empezamos con el segundo splitter, que al igualmente va a ser desbalanceado, que también va a ser de 90-10. El tercero, de igual manera, vamos a ponerle 90-10. El cuarto también va a ser desbalanceado. En este caso vamos a estar de 85-15. El quinto igualmente desbalanceado y va a ser de 80-20. El sexto también desbalanceado y va a ser de 70-30. El séptimo también desbalanceado de 60-40. Y el último va a ser balanceado de 1-8. Entonces, acá nos van a aparecer los decibeles. A ver, vamos a actualizar. Ahí está. Se pone automáticamente. Vamos a darle. Ok. En este caso, como ya lo mencioné, ¿no? Eh, Tenemos lo que es 90, o sea, va a enviar el splitter, enviará 90% de la señal a una salida y 10% a la otra. Acá 85% a una, 15% a la otra, 80% a una, 20% a la otra salida, 70% a una salida, 30% a otra salida, al igual que, bueno, también pasa el mismo proceso con 60% a una salida y 40% a la otra, ¿no? En el caso de el balanceado, que es de 1-8, en este caso, la señal de entrada, o sea, va a tomar una señal de entrada y la va a dividir en 8 señales de salida, cada una con aproximadamente una octava parte de la potencia original, ¿no? Ahora, todo lo que vemos acá, estos valores que están acá, son las pérdidas de inserción, para un splitter. En este caso, para el balanceado, es aproximadamente de 10.5. ¿Esto qué significa? Va a significar que cada una de las 8 señales de salida va a tener una pérdida de potencia de 10.5 decibeles, en comparación con la señal de entrada original. Ahora, en la parte de acá podemos poner preconectorizado o sin preconectorización. Nosotros lo vamos a poner preconectorizado todas. A ver, vamos a poner todas que estén en preconectorizado. Vamos a poner. Y le vamos a dar a calcular, ¿no? Para que nos bote todos los resultados. En este caso, nos dice que el enlace de subida es correcto y el enlace de bajada está en precaución, ¿no? Ahora, acá están los resultados. En pérdida de fibra de subida nos muestra que es 0.65 decibelios, en pérdida de fibra de bajada 1.14, la pérdida de conectores 0.70, la pérdida de empalme 0.10, la de conectores 5.95, en pérdida de empalmes exteriores 0.20, la pérdida de los splitters 19.70 y acá nos vamos a centrar en la pérdida total de subida que es 27.80 decibelios y de bajada 28.29. Y bueno, en el presupuesto de potencia de subida, a ver, nos muestra que es el power budget de subida 32 y la reserva de margen de subida 29, ¿no? Es como lo que había dicho mi compañero Takeda. eh, Vamos a ver con el informe que tiene que concordar. A ver, acá se puede ver el power bucket que es 32 decibelios. Se tiene que restar con el power margin que son 3 y te sale una pérdida de 29, ¿no? Como se puede ver acá. Y con el presupuesto de potencia de bajada, el power bucket de bajada es 29 y la reserva de margen es 26, ¿no? Entonces acá se puede comprobar que
el power budget es de 29, se le restan los 3 del margen y la pérdida sería de 26, ¿no? Acá también tenemos que el nivel del link budget muy cercano al nivel del power budget es de 28.3 y acá nos sale, ¿no? Que es 28.29, que en sí sería 28.3. Y bueno, para concluir y finalizar, este, más que todo, esto nos ha servido para poder entender y gestionar correctamente el presupuesto de enlace FTTH, ¿no? Ya que esto es fundamental para poder garantizar conexiones robustas y fiables, ya sea con la ayuda de esta calculadora, ¿no? También vamos a poder asegurar que las redes de fibra óptica funcionen de manera óptima, proporcionando servicios de alta calidad a los usuarios finales. Eso sería todo y muchas gracias.